Mis amados hermanos, buenos días, amadas hermanas, que la gracia de nuestro Dios y la bendición del Altísimo nuevamente sobre nuestras vidas, propicia como siempre es, pueda bendecir nuestra vida esta mañana por su palabra, por su amor y por su poder. El tema de hoy, en la temática general que hemos venido manejando desde el lunes, el contentamiento en Dios. Vamos a ver un pequeño título que se llama Depositado a la gracia de Dios. Depositado a la gracia de Dios. ¿Y dónde podemos estar mejor nosotros si no es que en la gracia de Dios? Cuando nosotros vamos a las epístolas, podemos encontrar al final cómo el apóstol Pablo siempre se despide de esa manera. Que la gracia de Dios sea con ustedes. No utiliza un Dios le bendiga, que la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es más que suficiente para sustentarnos, para guardarnos. La gracia de Dios es más que poderosa para sostenernos en cualquier momento de aflicción o de necesidad. Pero también la gracia de Dios es suficientemente poderosa para el momento de la abundancia sostenernos con ese gozo, con esa fortaleza. Les invito por favor a la cita última en la cual nos quedamos el día de ayer. Segunda de Corintios capítulo 9. Versículo 8. Segunda de Corintios 9, 8. Muchas veces vamos avanzando rápido en la palabra de Dios. No nos detenemos a ver pequeños detalles, pero cuando nos detenemos podemos ver no solamente la expresión en lo escrito, sino la expresión del corazón. Segunda de Corintios 9, 8, que seguramente, amado hermano, ya lo tienes allí. Dice, y Dios puede hacer. Dios puede hacer. ¿Qué cosa hay imposible para Dios? Nada, nada, absolutamente nada. Hizo el universo, creó las Pléyades. Los hijos de Dios se regocijaban cuando Él ponía los fundamentos de la tierra. Job se sorprendió cuando el Señor le dijo, ¿puedes hacer acaso tú esto? Él pudo reconocer solamente que Dios era todopoderoso, todo suficiente, y que aún en la circunstancia que él estaba viviendo, Dios habría de glorificarse. Entonces, si nosotros tomamos estas palabras del apóstol Pablo a los corintios, haciéndoles ver la escasez de su corazón y la abundancia de Dios, porque eso es lo que les estaba haciendo notar el apóstol Pablo, para llevarlos a Dios, que ese es el propósito, llevarnos a una vida que agrade a Dios, una vida que nos sea satisfactoria a nosotros y una vida que le agrade a Dios. Y regularmente la vida de insatisfacción no es agradable a Dios, porque la vida de insatisfacción se maneja regularmente en la queja o en la amargura. Cuando nosotros estamos insatisfechos en el trabajo, con nuestro desempeño laboral profesional, con nuestras metas, expectativas, con el matrimonio, con los hijos, con el país en el que vivimos, con la sociedad en la que nos desenvolvemos, con la carrera que elegimos, hermano, vivimos una vida de insatisfacción. Pero cuando entendemos que Dios, el Dios de toda gracia, en toda parte o ámbito de nuestra vida está presente y podemos encontrar el contentamiento en Él, no en las cosas que nos rodean, entendiendo que Dios puede hacer que toda gracia abunde en nosotros, a fin de que teniendo siempre, dice el apóstol Pablo a los Corintios, siempre todo lo suficiente. Fíjese las palabras que utiliza, que muchas veces leemos prontamente y pasamos desapercibido el contenido de expresión del alma que nos transmite. Y Dios puede hacer, es una clara y firme convicción, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Imagínense la gracia de Dios abundando para con nosotros. ¿Qué tanto abundó la gracia para con nosotros? Que aún siendo pecadores, el Padre mandó a su Hijo para que nosotros fuéramos salvados, enriquecidos siendo pobres, limpios siendo manchados, santos siendo pecadores, justos habiendo sido injustos. Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin, propósito.
¿Cuál es el propósito de que Dios abunde en nosotros toda gracia? La satisfacción, no solamente de nuestra vida, sino la satisfacción de los demás y el poder ver cómo Dios obra en nosotros todas las cosas con un propósito y para bien. Dios puede hacer, volvemos a repetir, que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito, se toma el apóstol Pablo de la Escritura, como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y un poco antes, como vimos ayer, también el apóstol Pablo dijo, tomando de la Escritura, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Cuando nosotros no entendemos este principio de la Escritura, aún teniendo mucho, vamos a estar en descontento. El que tiene mucho, quiere más. Y el que tiene poco, se queja de que no tiene lo que debería de tener. Al final de cuentas, el hombre insatisfecho, aún en lo poco, cae en la queja. Aún en lo mucho, está en la queja. Si tiene $1,000 millones acumulados en los paraísos bancarios, quiere más. ¿Por qué? Porque otro tiene más que él. Y el que tiene poco, quiere imitar al que tiene más. Y es una serie de comparación y una carrera que nunca termina. Una competencia que nunca tiene fin. El que es más rico quiere llegar a la cúspide de Forbes y ser el primero para que se diga de él, para recibir toda gloria o reconocimiento. Pero así como de pronto el hombre está en la cúspide, de pronto las cosas cambian y cae en lugares no previstos. Y vivimos una vida de insatisfacción. Y Pablo nos lleva precisamente a eso, a vivir una vida de contentamiento en Dios. Ahora, ¿cuándo vivimos una vida de contentamiento? Cuando atribuimos a Dios un propósito para nuestra vida. Te quiero invitar a una segunda cita que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 47, versículo 9. Voy a leer la versión siriaca y vamos a ver aquí la expresión de la expresión de Jacob. Jacob, el padre de José. Dice, José le había llevado ya a la tierra de Egipto. Génesis 47, versículo 9. Le había llevado. ¿Cómo se encontraba la vida de José? Vamos a ver qué es lo que expresa él delante de Faraón. Faraón se da cuenta de que la familia de José estaba viva, por orden de él es traída hacia Egipto, les es provisto un lugar, una tierra de abundancia. Llega el momento en que Jacob se presenta delante del faraón y en el versículo 9, previo a la pregunta que Faraón le hace, ¿qué edad tienes? Yo creo que lo vio demasiado viejo para la edad que tenía, o no sé qué apariencia le causó, que le dijo, ¿qué edad tienes? Le dice Faraón a Jacob. En el versículo 9, Jacob responde a Faraón, el tiempo de mi peregrinación son 130 años. 130 años, para nosotros es un mundo. Nuestra hermana Cleme, 90 y tantos. Mi hermana Eloísa, en ese gozo y una fortaleza, creo 96 años. Tiempo de peregrinación en esta tierra. ¿Cómo es nuestro tiempo de peregrinación en esta tierra? Si Faraón nos hiciera la pregunta a ti y a mí en este momento, ¿qué edad tienes? Nosotros responderíamos, quizá como respondió Jacob, el tiempo de mi peregrinación son 130 años. Pero lo que llama la atención es lo que sigue a su respuesta. Pocos y malos han sido los años que he vivido, y no he alcanzado a los años de la vida de mis padres en el tiempo de su peregrinación. A saber, Abraham 175 años, Isaac 180 años, no he alcanzado. Fíjese, nos detenemos en esa palabrita.
no he alcanzado. Cuando una persona dice de esta forma, no he alcanzado, implica una insatisfacción, no un contentamiento con lo que ha vivido. ¿Por qué? Porque muchas veces nos posamos más en nuestra mirada en las pequeñas cosas que en la bendición en la cual vamos caminando. Y hacia eso me quisiera enfocar en esta mañana. Hermano, vivimos una vida de contentamiento cuando caminamos en la plena convicción de que caminamos bendecidos por Dios. Y muchas veces no entendemos esto o lo olvidamos. Dice Jacob, pocos y malos han sido los años que he vivido y no han alcanzado a los años de la vida de mis padres en el tiempo de su peregrinación. Mi padre Abraham, 175, Isaac, 180, yo apenas 130. No sé la condición o la apariencia física, la fisonomía de Jacob en ese momento, pero si nos damos cuenta, en este momento él había sido bendecido por Dios. Había tenido hambre en Egipto, pero sin embargo Dios se había ocupado de él. Ciertamente fue una vida difícil, sí, pero él había sido bendecido desde el principio por Dios. Ciertamente tuvo que salir de casa de sus padres, pero pudo encontrarse con Dios y vio aquellas escaleras al cielo, los ángeles de Dios subiendo y bajando. Ahí entregó su corazón a Dios y todo lo que habría de venir. Ciertamente tuvo que trabajar 8 años por la mujer que amaba, pero el fruto de aquel matrimonio fue un hijo que lo amó, que lo bendijo, un hijo que buscó por su familia, un hijo como José que a pesar de la envidia de sus hermanos y que fue considerado como muerto, llevado como cautivo, al final de cuentas Dios guardó el corazón de ese hijo para que ese hijo ahora los pudiera traer a una tierra de abundancia. Entonces, hermana, muchas veces no vemos la bendición con la cual Dios nos ha rodeado y solamente nos posamos en el sufrimiento de que murió Raquel y al final y tuve que sepultarla, que salí de casa de mis padres, que mi hermano me persiguió, que tuve que hacer mi fortuna con mucho esfuerzo y trabajo, que trabajé para un tío que se aprovechó de mi condición, que me engañó y me dio una cosa, no fue cosa, fue una mujer hermosa, Lea, me dio, o sea, un trato por otro, un trato por otro. Pero cuando nosotros podemos saber que en todo eso que rodeó la vida de Jacob está una bendición de Dios, entonces podemos encontrar contentamiento. ¿Por qué no encontraba contentamiento aquí Jacob? Hermano, si en esa aflicción él había sido regresado a su hijo, el mayor contentamiento es que estaba con su hijo, y no solamente con su hijo, sino que la gracia de Dios habría de proveer lo suficiente, no solamente para él, sino para todo su pueblo. Él se considera una persona de pocos años en el peregrinaje, pero de él salió la bendición de aquellos 12 hijos que formarían la nación de Israel. Acontecimiento que no vio Abraham, que no vio Isaac, pero sus ojos estaban viendo la promesa de Dios cumplida. Entonces Jacob bendijo a Faraón. Terminamos. Versículo 12 dice, José sustentaba con alimento a su padre, a sus hermanos y a toda la familia de su padre de acuerdo a la necesidad de cada familia. Fíjese, en tanto que él expresaba esto con su boca, expresado de su corazón, estaba rodeado del hijo que perdió. Estaba rodeado del cuidado que Dios tenía para su familia. Dice la escritura, y José sustentaba, y así dicen todas las versiones, no cambian sentido. José sustentaba con alimento a su padre, a sus hermanos y a toda su familia, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la necesidad de cada familia. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Realmente un requerimiento económico mayor al mío? ¿O quizá menor?
Pero dependiendo de tu necesidad, si recogiste poco, eso te va a ser suficiente. Si recogiste mucho, no por eso vas a tener más abundancia que el que recogió poco, porque Dios da a cada uno de acuerdo a su necesidad. A cada uno de nosotros Dios nos provee la porción de trabajo, de vida, para que podamos vivir contentos y satisfechos en Él. Cuando yo puedo agradecer, cuando yo puedo entender que toda gracia de Dios es suficiente para rodear mi vida de toda abundancia, entonces, hermano, tengo una actitud de contentamiento y de gratitud. Y puedo decir las mismas palabras que nuestro amado hermano Pablo: todo lo puedo en el Cristo que me fortalece, en la abundancia y en la necesidad. Así es que, como dice el amado Pablo a los Corintios, 2 de Corintios 9:8, Dios puede hacer que toda gracia abunda en ti, abunde, a fin de que teniendo siempre lo suficiente en todas las cosas, abundes para toda buena obra. ¿Por qué? Porque eres bendecido por Él. Caminas, independientemente de las cosas que enfrentemos en nuestra peregrinación, en el tiempo de nuestra peregrinación, caminamos en la bendición de Dios. Y eso es elemento suficiente para nosotros vivir una vida de contentamiento. Somos bendecidos por Él, somos un pueblo que camina en la bendición de nuestro Dios. Así es que con ese entendimiento, no mío, sino de la Escritura, en la experiencia de Jacob, en la experiencia de José y de tantos otros siervos levantados por el Señor en su propósito eterno, caminemos igualmente nosotros gozosos, esperanzados, porque si hay hambre en Egipto, Dios nos traslada a Gosén. Si hay hambre en Judea, Dios mueve las regiones del norte para levantar ofrendas y traer a los hermanos que están en necesidad en Jerusalén. A unos los lleva a aflicción, a los apóstoles los deja en Jerusalén, después a los hermanos los bendice con milagros en otros lugares, en tanto los apóstoles son perseguidos. Dios obra para cada uno de acuerdo a su propósito y su voluntad, y lo único que nos resta a nosotros, caminar bendecidos y contentos en la vida que Dios nos ha dado. Así es que en ese contentamiento sigamos siempre adelante. Padre, en el nombre de Jesús oramos como siempre lo hacemos, Señor, con alegría de corazón, sabiendo que tu gracia nos es suficiente para toda buena obra. Gracias, Señor, porque eres digno de ser alabado, digno de alabanza y más grande que todos los dioses. Padre, que el gozo permanente en nuestro corazón siempre esté fundado, Señor, en el hecho de tu presencia en nosotros, de la gracia derramada y de la bendición que nos has dado en el Hijo desde antes de que el mundo fuera establecido, bendecidos en Él. Gracias, Padre, porque ese es hecho suficiente para caminar bendecidos, gozosos y esperanzados, Señor, hasta el momento de nuestro reencuentro contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a mis hermanas, Señor. Bendícenos a cada uno en nuestra necesidad. Ayúdanos, Señor, a levantarnos, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos ver tu gracia suficiente en cada rincón de nuestra casa, en cada gesto, Señor, de los hermanos, en cada actitud, Señor, de los que se encuentran o topan con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias por tu palabra hoy y por este día hermoso y bendecido que tú nos das y nos habrás de seguir dando. Amén, Señor. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor les prospere en sus trabajos, el Señor les haga abundar en todo gozo y esperanza y fuerza, y no nos desanimemos jamás, 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 porque nuestros ojos verán, así como los ojos de José, al Padre, al Padre que añoramos, al Padre que dejamos, al Padre que nos bendijo, al Padre que nos vistió con lo mejor. A ese Padre habremos de regresar, a ese Padre habremos de ser unidos. El Señor los bendiga, buenos días. Gócense, como decía el apóstol Pablo, gócense, les digo que se gocen.